Maribel Talía Angulo Valencia, soy estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. En el momento me encuentro realizando mi entrevista con la profesora Aida Lucía García Angulo de la Institución Educativa Normal Superior Inmaculada. Bienvenida, profe, a esta gran entrevista. Buenas tardes y muchas gracias. Igualmente, para que tengan en cuenta esa entrevista, estas preguntas van a ser tenidas en cuenta para nuestra propuesta de investigación de este curso. Igualmente, para aclararle que ese registro fotográfico solamente va a estar en evidencia para de carácter de estudio de la universidad, no van a estar expuestas a ninguna redes sociales. A continuación le voy a revisar las preguntas. Primera pregunta. De acuerdo con su percepción, ¿cómo son las instalaciones de la institución educativa en cuanto a tamaño, iluminación, ventilación, seguridad y aseo? Bueno, en cuanto a la infraestructura de la institución, es regular. No puedo decir que es excelente y que es buena, pero sí hay espacio para la atención a los estudiantes. Existen dos bloques, tal vez en la sede 1, en el bloque 1 hay poca iluminación, los estudiantes están en hacinamiento porque hay mucho estudiante y los salones tal vez no son muy adecuados. Y en el bloque 2, en el caso donde estoy trabajando yo con los novenos, décimos y 11, sí hay más iluminación debido a que el bloque está recién construido y por tanto pues la infraestructura no está tan deteriorada. En esa parte sí es muy buena, ya hay iluminación, llega ventilación y está ubicada en un sitio donde no hay mucho ruido, o sea, no hay perjudicial de ruido, ni de motos, ni de carros, entonces el ambiente escolar es mejor. Segunda pregunta. Además de los salones y los espacios para la recreación, el deporte, ¿qué otros recursos locativos cuentan en la institución educativa para desarrollar sus clases? Tenemos los espacios de las zonas verdes. En la parte de arriba uno puede hacer grupos de trabajo y trabajo con los estudiantes afuera. También utilizamos como son las canchas a veces de los diferentes barrios para que el estudiante no se aburra y usted sabe que la clase también tiene que haber un currículo donde uno pueda sacar a los muchachos del aula de clase. Entonces utilizamos otros espacios y en este caso, como la institución cuenta con un modelo pedagógico propio, pues nosotros tratamos de sacarle otros espacios que son los escenarios de aprendizaje. Entonces uno puede desarrollar la clase también afuera de la iglesia, en el parque, incluso en el cementerio, en el río. Son espacios que tiene la comunidad y que nosotros los hemos catalogado como escenarios de aprendizaje. Entonces no solamente es en el salón, sí cuenta con otros sitios para poderlo hacer. Tercera pregunta. ¿Cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la identidad académica de la institución educativa? Bueno, hay varios aspectos pedagógicos. En la parte filosófica de la institución, se cuenta con el modelo y las estrategias de trabajo colaborativo con los estudiantes. Entonces, el objetivo principal es llegar a cumplir como la misión y la visión que tiene la institución, incluidos los principios y los valores que le fomenta la institución. ¿Cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución educativa y cómo es la participación de los estudiantes en esos proyectos? Bueno, hay varios proyectos transversales, ¿no? En este caso, en la institución normal, hay aproximadamente 9 proyectos educativos transversales. Está como el de biología, que tiene que ver mucho con la parte del PRAE, de cómo se manejan los residuos sólidos y actividades que van encaminadas a eso. Está el de el educativo, que es el propio, que es el que los estudiantes más les gusta y les llama la atención y se integran a ese proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto educativo es el que se encarga de toda la parte cultural, la parte étnica, y eso es lo que les llama la atención a los estudiantes. Entonces ellos participan mucho en ese proyecto y se transversaliza con todas las áreas, no solamente con biología, en castellano,
filosofía, también sociales, artística, música, o sea, todas las áreas del conocimiento son transversalizadas. También está el de educación sexual, que es un proyecto que se encarga también como de fomentar y orientar a los estudiantes en esa parte, ¿no? De llevar una buena salud mental. Entonces hay aproximadamente 9 proyectos. También está el pedagógico, que son las actividades pedagógicas por ser una institución que cuenta con un modelo pedagógico también propio, pero se enfatiza más en la pedagogía. Entonces ese es el, digamos, pilar de la institución, ese proyecto. Y todos los estudiantes se integran de acuerdo a lo que a ellos les gusta. No es forzado, ellos voluntariamente se integran a cada proyecto. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Qué otras actividades extraescolares se desarrollan o qué eventos institucionales se celebran? En la institución se celebran mucho, partiendo del cumpleaños de la normal, se hace la famosa concurso del curulao, también se celebra el día de la afrocolombianidad, las izadas de bandera también se hacen de acuerdo a la celebración del mes, dependiendo si hay batalla de Boyacá, dependiendo de las celebraciones nacionales, también se tiene en cuenta y se desarrollan esa clase de actividades de la institución. Anteriormente se hacía la canción Mensaje, que era bien nombrada en el municipio, que de hecho este año se trata de como de volverla a traer, de recuperar esa parte. Entonces, actividades hay muchas, celebraciones, el 8 de diciembre también, que es la parte de la Inmaculada, que es nuestra patrona, entonces se hace la novena, la celebración. Para el 15 de agosto también se la recibe a la Virgen de Atocha, o sea, se integra tanto a las actividades del municipio como las internas. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes tienen su curso y en qué rango de edad se encuentran? Bueno, yo trabajo con 9 salones, 9 cursos, ¿no? Décimo y 11, serían 5 décimos y 4 once. Cada salón está aproximadamente de 36 estudiantes a 40 y está entre los rangos de edades de los 16 años a los 17, entre 15, 16 y 17 años. Muy bien. ¿Estos estudiantes de qué barrio o sectores provienen? ¿Pertenecen a algún grupo étnico? Todos pertenecen en su gran mayoría al grupo étnico que es afrodescendiente, por ser nuestro territorio. Pero también hay de la comunidad indígena Guam, ¿no? También tienen de otras etnias. Y los mestizos, o los que llamamos paisas nosotros en la localidad. Y son de todos los barrios, porque la institución tiene abiertas las puertas a la atención a estudiantes de todos los barrios, veredas, municipios incluso de Nariño. Entonces, pienso que se componen de todos los barrios, vulnerables, no vulnerables, en fin. Bueno. ¿Cómo se caracteriza el promedio de la familia? Es decir, ¿a qué estrato socioeconómico pertenecen y a qué se dedican sus padres generalmente? Pues los estudiantes, según la caracterización que uno hace al iniciar el año escolar, ellos manifiestan que son de estrato bajo o 1, que en nuestra comunidad pues es lo que más prevalece, ¿no? Y sus familias, pues según indagando a los estudiantes cómo uno mira el modelo de vida que llevan, sus familias trabajan en el campo, muchos en la minería, hay madres solteras, también se dedican al lavado de la ropa, a trabajar en los negocios, que hay ahora una oportunidad, de pronto los paisas dan la oportunidad de trabajar en los negocios, pero en su gran mayoría trabajan lo que es la agricultura, la pesca y la minería. Bueno, ¿participa usted en equipos de trabajo docente por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? Sí, yo participo porque la institución cuenta, las áreas cuentan con unos ejes de aprendizaje. Entonces vienen integradas por ejes de aprendizaje. En el caso de filosofía y castellano integramos el eje de diversidad cultural, que lo llamamos así por integrar varias áreas. Y yo soy la jefe de área de filosofía,
porque la institución no cuenta con otra maestra de filosofía. Entonces estoy yo y yo pertenezco a toda esa parte de las áreas, jefe de área, consejo de curso, consejo académico. Entonces integro toda esa parte interdisciplinar. Qué bueno. La décima. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, ahí hay una parte negativa. Los padres de familia participan siempre y cuando usted está como motivándolos, llamándolos a la participación. De lo contrario, ese es un aspecto negativo que hay en la institución. El padre de familia a veces no se acerca a participar. De hecho, hay padres de familia que no van ni a recibir el boletín y el informe de calificaciones de sus hijos. Entonces, es difícil esa parte y en eso sí es negativo. Ellos van cuando prácticamente se los cita o se los obliga a ir. Pero por sí solos decir voy a participar, voy a mirar el rendimiento de mis hijos, pues son poquitos, tal vez contados en los dedos de la mano. Pero realmente poco participan, solo cuando se los cita. En este caso la orientadora escolar, ella colabora mucho en la parte de la participación de los padres. Entonces cuando ella hace reuniones generales para sacar la parte de la junta de padres, entonces sí asiste. Son pocos los que participan, no en su gran mayoría, pero hay una asistencia. De lo contrario, no, participan muy poco. Bueno. ¿Cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Bueno, uno puede generalizar, ¿cierto? Uno ve y percibe que las relaciones son buenas, pero siempre hay dificultades, a veces de convivencia, de amistad entre docentes y estudiantes. Pero en el caso particular, en el caso mío, pues yo considero que la relación ha sido muy buena con los estudiantes. Pues hay un trato bueno, ameno. Usted sabe que el respeto prevalece sobre todo, entonces hay mucho respeto entre la profe Aida y los estudiantes y los estudiantes hacia mí. Es muy bueno. ¿Cómo se comportan los estudiantes en el desarrollo de la clase? Bueno, ahí ya depende del docente. En mi caso, el comportamiento es bueno. Uno que otro estudiante, usted sabe que no se lo puede tener sentado todo el tiempo. A veces hay dotes de indisciplina, son pocos los que hacen los dotes de indisciplina, pero generalmente en las clases es bueno. ¿Qué estrategias emplea para el control de la disciplina? De todo. Para utilizar estrategias en el control es mantenerlos ocupados todo el tiempo. Yo trato de no hacer las clases como muy tradicionales. Hay que salirse fuera de lo tradicional, entonces a buscar formas que ellos mantengan atentos a la clase, que no se aburran, porque el área de filosofía es de mucha lectura y ellos a veces tienden a cansarse fácilmente. Entonces eso produce datos de indisciplina. Y la cuestión del celular, o sea, el uso inadecuado del teléfono, ellos llevan mucho el teléfono a clase y eso hace que haya dotes de indisciplina. Pero es controlado dependiendo de cómo uno llegue al estudiante, la clase, si es motivada, es un tema que a ellos les gusta, ellos no hacen indisciplina. Entonces la clave está tal vez en llevarles material pedagógico que ellos les guste hacer y que estén motivados a hacerlo. Muy bien. 15. ¿Cuáles son los factores que generan conflicto y cómo manejan esos conflictos? La parte del celular. Eso sí maneja mucho conflicto porque los muchachos están muy activos en la cuestión de las redes sociales. Entonces han habido dificultades y conflictos de malas relaciones interpersonales. Que un estudiante publicó una foto, entonces el compañerito le comenta o le pone una cara de risa, entonces por ahí empieza la discusión, no le gusta, se siente mal y empiezan los reclamos y ha llegado hasta agresión física y verbal de los estudiantes. Entonces yo considero que en la institución donde trabajo el factor que más influye dentro de los conflictos es el mal uso del teléfono. ¿Y
¿Y cómo tratan de solucionar este conflicto? Nosotros pues hacemos un proceso en la institución, ¿no? Entonces se llama la atención. Si el estudiante es reincidente, ¿qué se hace? Se habla con el director de curso. El director de curso llena un formato que hay en la institución para los dotes de indisciplina. Ese formato va firmado, se llama al estudiante, al otro que estuvieron en discordia, se hace un conversatorio y se hace firmar que ellos acepten que cometieron ese error. Entonces, una vez firmado el formato, se lo pasa a coordinación de convivencia. Y coordinación de convivencia, dependiendo del tipo de falta del estudiante, le hace o la rebaja o mira si es conveniente la pérdida de convivencia escolar. Todos los muchachos ahí se regulan y saben que los van a reportar y por ende tratan ellos de no tener esos malos comportamientos porque saben que la dificultad viene a la hora de la calificación. Si es en clase, a veces el docente no reporta coordinación, pero nosotros dentro del área manejamos las 3 competencias y le hacemos la rebaja en la cuestión del ser, de su responsabilidad o la parte actitudinal que tiene el estudiante. Muy bien. 16. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en su clase y qué temas enseñan? Los temas van enfatizados o van enfocados en el plan de aula. Hay una parte que se llama competencias. Entonces las competencias son el hacer, el saber hacer y el ser. Entonces evaluamos en base a 3 competencias. Los temas están dados de acuerdo al nivel académico del estudiante. Para grado 10º viene a ser, por ejemplo, en el caso de filosofía, la historia, el recorrido histórico que tiene la filosofía, desde los griegos hasta nuestra época. Y en el caso del grado 11, la filosofía es más de reflexión, más de crítica, y se estudian ciertos filósofos contemporáneos y modernos que ya lo llevan a la reflexión y a llevarlo al contexto de hoy o la actualidad que el estudiante está viviendo. Entonces todo va pero enfocado en las 3 competencias, que es el hacer, el saber y el ser, que es la parte actitudinal. ¿Cuáles estrategias didácticas plantea para los distintos tipos de competencias a desarrollar? Bueno, en el hacer uno es lo que tiene que ver toda con la producción del estudiante. Entonces uno realiza ensayos, uno les deja actividades de reflexión que hay que hacer, de pronto mapas mentales, ensayos, trabajos escritos, trabajo técnico. En la parte del saber ya es como del desarrollo de la clase, que el estudiante está aprendiendo durante la clase. Entonces ahí hay actividades como exposiciones, trabajos en grupo, sobre todo la parte de la exposición y del debate en mi área. Y la parte del ser sí ya recoge y se evalúa la parte actitudinal del estudiante, es decir, cómo él enfrenta eso, valora eso, cómo es su comportamiento, la responsabilidad dentro y fuera del área. 18. ¿Qué tipo de actividades les propone a los estudiantes para promover el aprendizaje? En mi caso les propongo todo lo que es lectura crítica, porque yo siempre he dicho que uno tiene que orientar al estudiante para sacar unas buenas pruebas saber IFES, y entonces apunto mucho allá, ya no mucho el contenido, aprender de memoria, tener solo el contenido estricto, no. Entonces ya ahora actualmente se apunta a las competencias y a que el estudiante le vaya bien en esa clase de evaluación. Entonces siempre aplico lo que es la lectura crítica, es decir, explicación de la clase, lectura y taller sobre esa lectura. Muy bien. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza en las clases? Virtual, utilizamos diapositivas, utilizamos fotocopias, lo que es en lectura crítica se utiliza las copias, impresiones, y contamos en la institución con unos libros. Esos libros de lectura crítica fueron hechos por nosotros los profesores. Existe un programa a nivel del Ministerio de Educación que se llama el PTA. Ellos mandan guías y orientaciones para los docentes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un miembro del PTA. Fue un apoyo, ellos nos enseñaron cómo planificar nuestras clases que apunta a las competencias.
Entonces con ello realizamos prácticamente de cada área una especie de lecturas y talleres que le ayudan al muchacho. Entonces los libros ya nos los mandaron, incluso Save the Children fue la encargada de editar esos libros y nos colaboraron mucho con esa parte, y esos libros ahora son parte de la estrategia y de los recursos que uno utiliza en la clase. ¿Qué recursos tecnológicos emplean? En la parte de arriba hay 8 salones inteligentes o aulas inteligentes. Los docentes fuimos capacitados para utilizar esa parte del aula. Son tableros inteligentes, ya no se escribe con marcador, sino que ya viene hasta con el dedo, todo digitalizado. Entonces utilizamos esos recursos. Ya la parte de los tableros inteligentes, internet para motivar al muchacho para que las clases sean más dinámicas, y se utilice ya ahora todo como es digitalizado, ya hay la famosa inteligencia artificial. Entonces el muchacho tiene que aprender y actualizarse en base a eso. Muy bien. Ya vamos en la pregunta 21 y dice, ¿cómo diseña el ambiente de aprendizaje? Bueno, el ambiente, debido a los salones que a veces no son muy buenos, son calurosos, entonces uno trata de cambiarle el ambiente escolar. Yo siempre los ubico en U o en sala redonda, en mesa redonda, para que ellos no estén solamente en hileras, y eso hace que cambie y ambiente mejor la parte del salón. Ellos no se cansan, no se aburren, tienen la oportunidad de escuchar las clases de otra forma. ¿Qué momentos planifica para el desarrollo de una clase? Los 3 momentos, que es el inicio, ahí se hacen actividades de inicio, que es llamado a lista, oraciones, preguntas orientadoras de la clase anterior. Luego viene el segundo momento, que es el desarrollo de la clase, ya la explicación del tema como tal, participación de los estudiantes, desarrollo de los talleres, de las actividades en clase. Y el último momento, que es el cierre. En el cierre se hace la evaluación formativa, o se mira si el estudiante realmente aprendió, no aprendió, preguntas de cierre, dinámicas de cierre, y termina la clase. Muy bien. ¿Tiene alguna rutina para iniciar su clase? Sí, en la actividad de inicio tengo la rutina siempre de la oración. Siempre empiezo con la oración, que de hecho los estudiantes, todos durante el año escolar, pasan al frente a hacer oración, independientemente de la religión que ellos tengan. Va en orden de lista o en orden de la fila. Entonces todos en la mañana salen, el primer momento es la rutina, hacer la oración antes de empezar la clase. ¿Usted qué tipo de evaluación practica, evaluación diagnóstica? O sea, ¿qué evalúa usted? Bueno, yo tengo 2 clases de evaluación. La diagnóstica, antes de empezar un tema, no lo hago escrito, sino que es oral, son evaluaciones con preguntas orientadoras. ¿Qué sabe de este tema? ¿Por qué este concepto? ¿Sabe el concepto de este tema? Son preguntas que de alguna manera evalúan. Y diagnósticas, ¿por qué? Porque miro si el estudiante sabe acerca del tema o hasta dónde yo puedo enseñarle y empezar a orientar. Y la otra evaluación, que sí es para todos, es la formativa. Ya no por contenidos, decir qué es, con fechas, no, sino que la formativa ya apunta más a las competencias, incluso preguntarle si le gustó la clase, en qué se podría mejorar, si entendió, que dé un ejemplo. A veces lo hago por medio de una dinámica, el tingo tango, y el que termina con el balón o el objeto dice o habla sobre el tema del día. Entonces son evaluaciones formativas. Esa me gusta también. De acuerdo a su observación, a su análisis, ¿usted qué actitud le mira a los estudiantes frente al estudio? Pues algunos muestran interés y hay muchos que no tienen la mejor actitud. Hay muchos estudiantes que no le demuestran interés. A veces dicen que hay áreas del conocimiento que no son tan importantes. Entonces me han manifestado, filosofía es cosas de la vida y no son tan importantes. Ellos toman como que matemáticas, química, física son las áreas más de
obviamente son más importantes. Entonces siempre me ha tocado como motivarlos para que ellos demuestren interés de que todas las áreas del conocimiento son fundamentales. O a veces ellos piensan y dicen filosofía, religión, ética, son áreas que yo no puedo perder el año. Entonces siempre toca como la motivación porque por esas áreas no hay mucho interés. ¿Y qué los motiva a aprender a los estudiantes? Yo pienso que lo que a ellos les gusta, el área que les gusta los motiva. ¿Cuáles son los temas de su asignatura en los que el promedio de los estudiantes tiene mejor rendimiento académico? Mejor rendimiento cuando se les hace algo escrito, porque tienen el chance de a veces de ayudarse entre ellos, pero menos rendimiento cuando hay lectura. Entonces, pienso que cuando se hace análisis escrito y trabajos escritos, el estudiante le va mejor. ¿Y por qué cree que se le dificulta esos aprendizajes que a veces no son tan buenos como el de...? Porque les falta el hábito de la lectura. Y filosofía tiene que leer mucho texto y no les gusta leer, se cansan. Uno les lleva una copia de una lectura pequeña y no la han leído y dicen, ¡ay, todo esto! Entonces no les gusta y no tienen el hábito de la lectura. Y esas son las dificultades. Cuando ellos ya aprenden a leer y le empiezan a llamar la atención a la lectura, entonces mejoran. ¿Y qué estrategia utiliza usted para ayudarlo con esa dificultad? Disimuladamente les meto un tipo de lectura. Les digo, bueno, hoy no vamos a hacer un análisis de una lectura muy larga de 10 renglones, pero explico el tema y entonces camuflado les digo, observen esto y les paso una infografía con un texto corto de 3 renglones. Entonces ellos observan y necesariamente tienen que hacer lectura. Entonces no se dan cuenta que realmente están haciendo lectura, de pronto otro tipo de lectura que es ya imágenes con texto. Pero así yo los voy llevando a que ellos acostumbren a hacer lectura intencionalmente. Muy bien. ¿Tiene algún o algunos estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí hay, no muchos. Sí, algunos tienen dificultades de aprendizaje, de atención, están catalogados como los estudiantes que hay que hacerles un plan aparte a ellos para orientarlos. ¿Y específicamente qué actividades particulares realiza con esos estudiantes? Bueno, con ellos se hace un plan de aula que se llama el PIAR y a ellos ya no se les pone la misma cantidad, digamos, de trabajo que a los otros estudiantes. ¿Cuáles son las actividades que yo hago? Si yo veo que el estudiante tiene un problema de expresión, entonces a él ya no le hago una exposición, sino que a él le hago otro tipo de trabajo, como una lectura corta de reflexión, que si él no pueda expresarlo, lo escriba en 2 o 3 renglones, lo que tal vez le tocaba exponer. Entonces son actividades que van acorde al proceso educativo del estudiante y de sus necesidades. Eso. Muy bien. Ya para finalizar y cerrar con esta entrevista, ¿le gustaría mejorar algo en su clase? Sí, mucho. Uno como docente a veces piensa que hace correctamente la clase, pero hay momentos en los que se da cuenta que le falta a uno como docente, sobre todo motivar al estudiante. Y sí me gustaría mejorar y buscar más estrategias que el muchacho pueda como llegar a querer más el área de filosofía. A veces siento que no he hecho lo suficiente para que el muchacho le guste el área y aprenda más cosas. Entonces, yo pienso que la educación es de aprendizaje y no solo aprenden los estudiantes, sino uno también con la experiencia. Y uno como docente tiene y necesita avanzar y aprender otras estrategias. Sí, claro, todo el tiempo quisiera mejorar. Muchísimas gracias, profe. Con esta entrevista hemos aprendido demasiado. Gracias por compartir con nosotros su experiencia. Me lleno de mucho conocimiento al escuchar todo lo que usted hace por mejorar su clase, todo lo que usted hace con sus estudiantes. Muchísimas gracias, profe. Gracias a usted. Le deseo lo mejor en su carrera y en su área como filosofía. La filosofía es muy bonita porque es un aprendizaje de la vida cotidiana y de la parte humana del ser humano. Entonces, la felicito también por este proceso que inició
y me recuerda mucho cuando yo estudiaba y hacía mi carrera en la licenciatura en filosofía. Es muy bonita. Gracias a usted.